la palabra. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de vivir una vida como, ¿con qué? Nadie vino. Con expectativa, muy bien. Y quiero que en esta mañana podamos tomar estos minutos que tenemos por delante para poder seguir hablando un poquito de esto, ¿no? Qué importante es que podamos poner luz sobre este tema, ¿no? ¿Cuántas personas hay en este tiempo que andan por la vida, decíamos, un poco de manera automática, ¿no? Se ponen en piloto automático y así andamos por la vida, ¿no? Nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos a nuestra casa, hacemos nuestras actividades, que atiendo a los chicos, que cocino, que me baño, que preparo todo para el día siguiente y la vida se vuelve cíclica, ¿no? Hacemos una y otra vez las mismas cosas, pero de alguna manera se pierde en el camino el propósito, puede que se pierda la pasión, las ganas, el entusiasmo. Y qué bueno es que nosotros que tenemos al Señor podamos vivir una vida llena de expectativa, que no es vivir en una realidad paralela. Vivir una vida con expectativa no es crear una realidad que no existe, no es vivir creyendo en pajaritos de colores, sino que es vivir con una actitud positiva. Decíamos que la expectativa es la esperanza de realizar o de conseguir algo y que básicamente tener esta actitud es mantener una mirada positiva hacia el futuro. Yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo estás viendo vos tu futuro? ¿Lo ves con esperanza o ves un futuro negro, oscuro? Porque capaz no lo ponemos en palabras, capaz no decimos, no, la verdad es que yo espero lo peor para el futuro, pero tampoco hay nada que te motive. Quizás cuando te detenés a pensar un poco en esto, decís, Paula, es verdad, no hay nada en este momento que encienda mi corazón, no hay nada en este momento que haga que yo me levante todas las mañanas con ganas, con energía, con entusiasmo. Estoy tan lleno de problemas, tal vez de preocupaciones, las circunstancias de la vida básicamente, que no puedo mirar hacia adelante con ganas. Siento que vivo tal vez para cumplir responsabilidades, para llenar las expectativas de otros, porque eso también suele pasar, ¿no? Trabajo para cumplir las expectativas de mi jefe, trabajo para que mi marido, mi esposa esté bien, se sienta bien. Hago cosas para que mis hijos sean felices, pero en algún punto te olvidaste de vos. En algún punto quizás hubo algo en vos que se apagó. Por eso sentía que era muy importante poder hablar de esto, acerca de tener esta actitud positiva hacia el futuro, de esperar que cosas buenas nos ocurran, cosas significativas, ¿no? Y esta actitud frente al futuro está determinada por nuestra esperanza, ¿no? La semana pasada leíamos lo que dice la palabra en el Salmo 62:5, que dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién está tu esperanza? Hacíamos estas preguntas el domingo pasado, ¿no? Y para recordar y recapitular un poco lo que hablábamos la semana anterior, mencionábamos cómo en el Antiguo Testamento se vivía con la esperanza de un Mesías. Ellos vivían esperando la llegada de ese Salvador, ¿no? Dios había hecho muchas promesas acerca de que el Mesías iba a venir, de que iba a haber un Salvador. Y estas personas se movían con la esperanza de ese cumplimiento, hasta que en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús llega a este mundo y esa esperanza se concreta, se materializa y nace ahí una nueva expectativa que es la de la vida eterna. Y cada persona que se encontró con Jesús recibió esa salvación, ¿no? Justo hoy a la mañana en la reunión bio hablábamos del hombre que va con sus amigos, que estaba en una camilla y sus amigos hacen un agujero en el techo para llevarlo a Jesús. Y Jesús no solamente hace un milagro físico en él, sino que también
le regala la salvación, lo más importante, ¿no? Y esa es la esperanza con la que vemos que la gente estaba en el Nuevo Testamento y es la misma esperanza que portamos hoy nosotros, la esperanza de saber que nuestra vida no se termina el día que el Señor nos lleve, sino que ahí realmente estamos yendo a nuestro verdadero hogar, ¿no? De saber que vamos a pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial, que vamos a estar con Él, que ya la deuda fue pagada, que ya somos libres, que somos sus hijos y que podemos tener esta esperanza firme que no nos defrauda, ¿no? Entonces fuimos creados para vivir con expectativas y hablábamos acerca de que es importante para poder vivir con esta actitud la fe en Dios y en su palabra. Por eso decíamos, ¿en dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu confianza en este tiempo? Hablábamos también de dejar atrás las cosas que pasaron, porque cuando miramos hacia atrás es imposible abrazar lo nuevo. Y quizás quedamos anclados en experiencias negativas, en viejos dolores, en viejas frustraciones, que no nos permiten poder mirar hacia adelante con una actitud de conquista. También mencionábamos que era necesario poder enfocarnos más en el proceso que en los resultados. En un mundo que busca resultados rápidos, inmediatos, poder hallar valor, sacar el oro que hay en los procesos, es realmente de valientes. Y yo no sé si vos estás de acuerdo en esto conmigo, pero en los procesos somos formados, en los procesos el Señor trabaja en nuestro corazón. Entonces, qué importante es también eso. Y hablábamos de la gratitud, que la gratitud creo que es lo que nos abre las puertas a las mayores bendiciones de Dios, ¿no? Y qué bueno es que podamos practicarlo. Pero quiero también hablarte en esta mañana, así que si estás tomando notas, podés anotar esto que vamos a hablar en este momento. Algunas cosas más que me parece que son importantes y que el Señor ha estado hablando a mi vida, ¿no? Porque primeramente es algo que el Señor está trabajando en mi corazón, ¿no? Acerca de poder mirar hacia el futuro esperando cosas buenas. ¿Cuántos dicen, yo quiero mirar hacia adelante y esperar cosas buenas de parte de Dios? Y ¿sabes qué? Algo que es súper importante también y que necesitamos es hablar acerca de la fidelidad. Siempre oramos y decimos, Señor, vos sos fiel, Señor, qué fiel que sos, y lo declaramos y realmente lo creemos, pero pensaba, ¿no? Muchas veces cuánto nos cuesta ser fieles. Anhelamos ver la fidelidad de Dios, pero nos cuesta en muchas ocasiones ser fieles a Dios. Decimos, ¿cómo, Señor? Pero tus promesas, lo que vos me dijiste, lo que está escrito en tu palabra, yo lo reclamo eso para mi vida. Pero antes de reclamar las promesas de Dios, antes de esperar ver la fidelidad de Dios en tu vida, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Estás siendo fiel a Dios? Porque es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Y no me gusta ponerlo tampoco en esos términos, como si fuera algo malo. Porque cuando recibimos el amor de Dios, una de nuestras respuestas inmediatas es serle fiel a Él. Entonces, qué necesario es que podamos trabajar en nuestra fidelidad a Él. Y quiero que podamos leer Deuteronomio 5:32. Deuteronomio 5, versículo 32. Moisés está hablando con el pueblo de Israel, les entrega los 10 mandamientos y en este contexto les dice en el versículo 32, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Ellos tenían una esperanza que era llegar a la tierra prometida,
que era esa libertad, ¿no? Ellos vivían esclavos. Entonces el Señor decide sacarlos de esa realidad para llevarlos a un nuevo lugar en donde ellos iban a poder vivir completamente tranquilos, en paz, libres por sobre todas las cosas. Sin embargo, les da indicaciones, les da estos mandamientos, ¿no? Y Moisés es claro en lo que les dice. Dice, ok, yo les entrego esto de parte de Dios, pero es importante que no se desvíen a la derecha ni a la izquierda, que sigan por el camino que Dios ha trazado para que vivan. Y ahí hay una promesa, dice, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Esa era la expectativa, pero había un precio que pagar. Ellos debían ser fieles, ellos debían ser obedientes. Ellos no podían dar pasos en falso, ni podían hacer las cosas a su manera. Ellos debían permanecer fieles a Dios. Dios había hecho un pacto con ellos, de que no los iba a dejar, de que Él iba a ser su Dios. Y como su Dios les iba a proveer de todas las cosas que ellos necesitaran. Pero el pueblo necesitaba practicar la fidelidad. Y ya conocemos la historia, lo que ocurre, ¿no? 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por causa de qué? De la incredulidad, de la desobediencia, de justamente hacer las cosas a su manera. Al pueblo de Israel le costó ser fieles a Dios. Sin embargo, Él fue fiel, ¿no? Y aunque se tardó 40 años y esa primer generación no vio el cumplimiento de la promesa, la generación siguiente sí la vio. Dios cumplió, pero ese cumplimiento se retrasó por la falta de fidelidad. Entonces necesitamos asumir fidelidad. A veces decimos, bueno, pero yo quiero ver la bondad de Dios en mi vida, yo quiero ver esas bendiciones, yo quiero que el Señor responda a mis oraciones. ¿Qué estás dispuesto a hacer de tu parte? No estamos acá para vivir una vida cómoda, una vida liviana, en donde nosotros estemos sentados y Dios nos esté dando. Hermanos, es hora de que asumamos fidelidad, de que seamos fieles a Dios. Y cuando hablo de fidelidad no me refiero a congregarte todos los domingos. Esa es la consecuencia de tu fidelidad a Dios, en tu corazón, en tus decisiones, en tu manera de vivir, en los principios que rigen tu vida. ¿Estás siendo fiel a Dios o sos una persona que negocia sus valores, que negocia la santidad, que negocia la integridad? Es ser fieles a Dios desde nuestro corazón. No es una actitud superficial ni para que otros vean. La fidelidad, ¿sabes dónde empieza? Acá. Me hubiera encantado escuchar algún amén. Porque realmente la fidelidad no es asistir al nexo, nada más, no es venir al culto, no es llegar temprano. Gloria a Dios por todo eso, porque el Señor merece que lo que hagamos lo hagamos con excelencia, ¿no? Pero la fidelidad empieza en tu corazón, incluso cuando no estás acá en la iglesia. Esa es la verdadera fidelidad. Es caminar como el Señor espera que lo hagamos. Es andar según sus principios, es andar según sus valores. Y la fidelidad no tiene que ver con temporadas, ni con que tengas tiempo en tu agenda. Repito, la fidelidad tiene que ver con la posición de tu corazón. Es el Señor guiándote, hablándote. Es que busques agradarle en cada cosa que hagas. Y sabemos que como consecuencia podemos esperar cosas buenas, porque Dios es fiel con los que le son fieles. Entonces, hacete esta pregunta. ¿Estoy siendo fiel a Dios? ¿En mi corazón estoy siendo fiel? ¿O hay algo más, alguien más que está ocupando el lugar que le pertenece a Él? Dios no tiene que ser lo primero en nuestra vida. Dios tiene que ser todo en nosotros. Y todo tiene que estar relacionado a Él. Todo tiene que llevarnos a Él. Todo tiene que estar atravesado por Él. Esa es la verdadera fidelidad. Entonces, cuando vos sos fiel a Dios, podés vivir con expectativa, porque Él va a ser fiel
con vos, porque Él va a cumplir cada promesa, Él va a cumplir cada palabra, Él va a bendecirte. Y acá como Moisés le decía al pueblo, ¿no? Dice, para que ustedes vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Había una consecuencia positiva de esa fidelidad, de esa obediencia. Iban a ser bendecidos, iban a ser prosperados, iban a gozar de larga vida. Y yo creo que todos los que estamos acá, vos que estás mirando esta reunión desde tu casa, seguramente anhelás lo mismo, ¿no? Querés ser bendecido, anhelás ser próspero de manera integral en tu vida, anhelás tener una larga vida. Seamos fieles a Dios, porque aquellos que son fieles pueden esperar cosas buenas. Amén. Otro de los aspectos en los que necesitamos trabajar para poder vivir una vida con expectativa es en renovar nuestra mente. Decir, necesito renovar mi mente. Necesito renovar mi mente. ¿Por qué? Porque no puedo vivir con expectativa si tengo la misma mentalidad que tenía ayer. Si tengo la misma mentalidad que tenía hace 10, 15 años atrás, ¿no? ¿Y qué es renovar la mente, básicamente? Ahí es el gancho, ¿no? ¿Qué implica renovar la mente? Es dejar atrás viejos patrones de pensamiento. Dejar atrás viejos conceptos, viejas ideas, ¿no? O pensamientos que quizás durante años nos fueron completamente limitantes. Pensamientos que no te dejaron incluso poder desarrollarte con libertad, poder vivir una vida plena en Cristo. Pensamientos de religiosidad, pensamientos que tienen que ver con mandatos familiares, con cuestiones culturales también, ¿no? ¿Cuántos pensamientos que tienen que ver con nuestra cultura se pueden volver negativos y hasta limitantes en nuestra vida? Renovar la mente es cambiar ese chip y esto nos va a traer como consecuencia un crecimiento personal, nos va a traer salud mental, que cuánto la necesitamos, y un crecimiento también en lo espiritual. Y no por nada la palabra habla de que no nos conformemos, sino que renovemos nuestra mente, ¿no? Y también la palabra en Efesios 4:22, si estás ahí con tu Biblia, vamos a leerlo. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Quitar lo viejo de nuestra vida. No podemos recibir lo nuevo si vivimos, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Si vivimos aferrados a lo que pasó. Y no solamente hablamos de experiencias, de traumas, de situaciones que quizás nos han lastimado, porque quizás podemos dejar todo eso atrás, pero que nuestra mente no haya sido renovada. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos es producto de lo que hay en nuestra mente. ¿Qué hay en tu mente hoy? Nuestra mente quizás está tenida de viejas experiencias, de viejos métodos, de viejas costumbres, que tal vez no se amoldan ni encajan a lo que Dios hoy está queriendo darte o lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Entonces no podemos vivir con expectativa hacia el futuro mientras que nuestra mente siga anclada en lo viejo. ¿Cómo vas a vivir con expectativa? ¿Cómo voy a vivir con expectativa si quizás sigo arrastrando patrones de pensamiento que me han estancado, que me han traído incluso dolores, decepciones en mi vida? A veces estamos tan aferrados a eso porque quizás hasta nos da culpa decir, no, ¿cómo voy a dejar de hacer esto de esta manera? ¿Cómo voy a romper con esta idea, con este concepto, con este método? Si lo hice durante tantos años, si me lo enseñó el pastor tal, si me lo enseñó fulanito, pochito. Renovemos nuestra mente a la luz de la palabra. Oremos diciéndole, Señor, ¿qué es lo que vos querés
que yo vea el día de hoy? ¿Cómo querés que me conduzca? ¿Cómo querés que piense? ¿Qué es lo que querés que vea? ¿A qué cosas debo prestarle atención? ¿Será que quizás hay ideas en mi vida, hay conceptos, hay principios que están equivocados o que tal vez fueron buenos durante un tiempo, pero que ya no encajan en el día de hoy? Y eso no significa que lo viejo haya sido malo. Significa que fue bueno en ese momento, pero que hoy hay otras cosas, que hoy es diferente. Y muchas veces no podemos vivir con expectativa hacia el futuro, mirando lo que viene con una buena actitud, con una mirada positiva, porque estamos muy aferrados a viejas tradiciones, a viejas maneras de pensar. Entonces, qué importante es, como dice acá la palabra, ¿no? Sacarnos el ropaje de la vieja naturaleza, incluso pensamientos que quizás tenías cuando no conocías al Señor y que hoy siguen siendo parte de tu vida, de tu realidad, de tu familia, cosas que quizás hasta le enseñás a tus hijos, a tus nietos, y que decís, esto se hizo así desde que mi tatarabuelo era. Ya está, besito al tatarabuelo. Estamos en el 2024 y el tatarabuelo ya no está. Señor, ¿qué es lo que vos querés? Yo no quiero agradar a mi tatarabuelo que ni se entera. Te quiero agradar a vos. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Quiero esperar cosas buenas de parte tuya. Entonces necesito saber qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cómo necesito manejarme? ¿Qué pensamientos debo tener en mi mente? ¿Qué es lo que dice tu palabra? ¿Cómo me enseña tu palabra a vivir, a pensar, a decidir, a vincularme? ¿Qué es lo que vos querés revelarme a través de ella? Incluso en la oración, no puedo abrazar lo nuevo mientras que siga abrazando lo viejo. No puedo hacer que esas dos cosas convivan y esperar un buen resultado. Necesito, como dice acá en la palabra, renovar la actitud de mi mente y ponerme el ropaje de la nueva naturaleza, de la persona que soy hoy en Cristo, de la nueva identidad que Él me ha dado. Entonces, la renovación empieza en nuestra mente. ¿Querés esperar cosas buenas? Renová tu mente. Renová tu mente. En medio de un mundo que nos enseña que debemos pensar de determinada manera, que debemos razonar de determinada manera, que no podemos esperar cosas buenas, que nos enseña que vivamos sin expectativas porque vivir con expectativas es ir hacia el fracaso inminente, nosotros nos levantamos en fe, nos levantamos con confianza, declarando que podemos vivir una vida con expectativa, porque tenemos un Dios que es fiel, que cumple y que no falla. Un Dios que nos ama y que tiene lo mejor para nuestra vida. Entonces, no importa lo que digan otras personas, no importa lo que nos enseñen los medios de comunicación, lo que nos enseñan las redes sociales, nosotros renovamos nuestra mente con la palabra. Renovamos nuestra mente a través de la comunión con Dios, a través de la intimidad con Dios. Esa es la verdadera renovación. Y lo último que quiero mencionarte acerca de esto es que para poder vivir una vida con expectativas necesitamos entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Y quiero decirte esto, vivir con expectativa no es esperar cualquier cosa. Porque la persona que no tiene entendimiento espiritual, cuando lee el mensaje, el título de este mensaje, dice, yo puedo esperar cualquier cosa que Dios me la va a dar. Dios puede darte cualquier cosa, Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él puede todo, Él es el dueño de todo. Para Él no hay nada imposible. Pero pensar que cualquier cosa que yo quiera, Él me la va a dar, solo porque yo vivo con expectativa, es no tener entendimiento espiritual. Es ser un bebé espiritual que está esperando mal. Y la Biblia dice que muchas veces oramos y no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal. Y cuando pedimos mal, esperamos mal y no recibimos. Y eso se vuelve completamente frustrante en nuestra vida. El entendimiento espiritual es la capacidad de comprender y discernir verdades espirituales.
no es solamente leer la palabra, leer la letra y tomarla literal, porque hay fragmentos de la palabra que hay que tomarlos literales, pero hay otros que quizás necesitamos el discernimiento espiritual para poder comprenderlos. Por eso, y dicho sea de paso, es tan importante estudiar la palabra. Por eso es tan importante formarnos, porque muchas veces nos enojamos con Dios porque creemos que Dios no cumple su palabra y en realidad somos nosotros entendiendo cualquier cosa. Somos nosotros queriendo amoldar la palabra a nuestra conveniencia. Me da mucha gracia y mucha tristeza a la vez cuando veo que quizás en redes sociales hay peleas y en vez de tirar palitos con, qué sé yo, me miraste así, hiciste tal cosa, tiran palos con versículos bíblicos, ¿no? Tremendo, todo completamente acomodado a mi conveniencia, sacado de contexto, que no pega ni con moco, o sea, una locura, ¿no? Tremendo. Eso es no tener discernimiento espiritual. Eso es no tener discernimiento espiritual. Porque el discernimiento me da la capacidad de comprender, como decía, verdades espirituales más allá de la razón, más allá de la teoría, más allá del conocimiento humano. Y es un don que se recibe a través del Espíritu Santo. Es un don que se recibe, ¿sabes cómo? En lo íntimo. Se recibe cuando buscas a Dios, cuando sos intencional en construir una relación fuerte y sólida con Dios. Me he cansado de escuchar a personas que han dicho: yo pedí esto a Dios y Dios no me lo cumplió. Si la palabra dice esto, esto y esto, ¿por qué Dios no lo hizo? Ok, pero vayamos un poco más profundo en lo que dice la palabra. Porque vuelvo a lo mismo que decía hace un momento, vivir con expectativa no es esperar cualquier cosa. Vivir con expectativa no es interpretar la palabra como a mí se me ocurre. No es tomar la palabra de manera liviana, ni reclamar cosas que creo que puedo reclamar cuando quizás la palabra no me está diciendo eso. Muchas veces en el camino nos frustramos, no porque Dios no responda, sino porque nosotros tenemos una mala comprensión de lo que la palabra nos enseña. Y vos sabés que hay una carta que Pablo junto con Timoteo envían a los colosenses. Ellos estaban en un tiempo en el que estaban creciendo en su fe, estaban creciendo incluso en los lazos humanos, estaban ahí amando a Dios con todo su corazón. Y Pablo les envía una carta diciéndoles cosas hermosas y animándolos a que ellos puedan crecer, a que puedan seguir avanzando. Y en Colosenses 1:9 dice: por eso desde el día que lo supimos no dejamos de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Comprensión espiritual. Para seguir al Señor necesitamos fe y discernimiento. Necesitamos discernimiento espiritual. Si hoy no tenés discernimiento espiritual, yo quiero animarte que hoy mismo empieces a decirle: Señor, necesito este don en mi vida. Necesito poder discernir tu palabra, porque ese discernimiento también es el que hace que vos puedas ir a las Escrituras y puedas recibir y comprender lo que Dios te está hablando, qué es aquello que Dios te quiere decir, qué es aquello que Él está queriendo hablar a tu corazón. Por eso me encanta esta oración que Pablo hace, ¿no? De decir: yo oro para que tengan sabiduría y tengan comprensión espiritual. Él sabía que ellos necesitaban de ese discernimiento para poder perseverar, para poder seguir creciendo, incluso para poder soportar las dificultades que, como a todos, nos vienen, no ocurren, porque la vida tiene eso, de que estamos bien y capaz en un momento surge alguna situación, surge alguna dificultad. Él sabía que ellos iban a necesitar de ese don y por eso
en el versículo 11, y quiero leerte lo que dice en la traducción lenguaje actual. Dice: por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así con alegría darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó de nuestros pecados. Ellos iban a poder soportar las dificultades, lo que viniera, porque tenían una esperanza, porque sabían cuál era el resultado de esa fidelidad, de esa entrega, de esa consagración. Entonces, cuando leemos esto, entendemos que el entendimiento espiritual es crucial. Lo necesitamos en nuestro diario vivir, lo necesitamos en nuestro crecimiento. El discernimiento, la comprensión de lo que ocurre en el mundo espiritual nos permite vivir conforme al propósito de Dios y poder discernir aquellas cosas que quizás vienen del espíritu y cuáles vienen de nuestras emociones. ¿Cuántas veces dijimos: esto viene de Dios, yo lo siento en mi corazón? Y era pura emoción. Y ojo, a todos nos ha pasado probablemente, a mí me ha pasado, pensar que había cosas que venían de parte de Dios y en realidad eran deseos míos. Y ahí es donde dije: Señor, me faltó discernimiento. Señor, me faltó sensibilidad espiritual. Porque cuando vos hablás, tu voz es clara. No hay confusión, no hay duda. Cuando Él habla, su voz es una, ¿no? Y eso trae paz, trae seguridad a nuestro espíritu. Pero cuando quizás estás dudando de algo, que tu primer pregunta sea: ¿estoy pudiendo discernir esto? Y el discernimiento espiritual no te lo voy a dar yo con una prédica, no te lo va a dar tu mentor, no te lo va a dar tu esposo, tu esposa, tus amigos. Ese discernimiento te lo va a dar el Espíritu en lo íntimo, en el lugar secreto. Ahí el Señor va a darte ese discernimiento que estamos necesitando. Muchos viven con expectativa, pero tienen principios que están equivocados. Creen que Dios se debe amoldar a ellos, ¿no? Y se frustran cuando quizás no ocurre aquello que desean. ¿Pero cómo? Si la pastora dijo que puedo vivir con expectativa. Ok, pará, vamos a leer la letra chica. No es vivir con expectativa, repito, de cualquier cosa, a cualquier costo, de cualquier manera. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad frente a esto. Déjame decirte antes de orar que el entendimiento, el discernimiento espiritual posiciona tus expectativas en el lugar correcto, en los tiempos correctos, entendiendo qué cosas debo esperar y llevándome incluso a hacerme responsable de la parte que a mí me toca. Y vuelvo al comienzo, queremos ver la fidelidad de Dios, pero en ocasiones nos cuesta la fidelidad a Dios. ¿Querés ver la mano de Dios en tu vida? ¿Querés ver al Señor obrando en vos? ¿Querés ver el cumplimiento de sus promesas, de sus bendiciones? ¿Qué estás haciendo hoy por Él? ¿En dónde está tu corazón? ¿A quién le estás siendo fiel? ¿Estás teniendo discernimiento de las verdades espirituales, de lo que ocurre en el mundo espiritual? El otro día ocurrió que una persona se comunicó con las oficinas de nuestra iglesia diciendo que quería que alguien vaya a poder hacer una limpieza espiritual, ¿no? Porque en el lugar donde estaban se sentían espíritus y había cosas raras y muchas personas ya habían percibido que algo raro había ahí. Entonces llama y como que
no es la primera vez que ocurre que llama como pidiendo, ¿no?, el delivery, ¿no? Hola, si quería solicitar una liberación. Ah, ok, listo, yendo. Me subo a la bici, yendo ahí a sacarte los demonios. Entonces empezamos a indagar un poquito más, ¿no? Entonces yo pedí que le preguntaran si esta persona vivía ahí, si conocía al Señor, si ese lugar, porque no era una casa, era otro lugar, si actualmente había personas en ese lugar. Empezamos a indagar un poquito más, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, mira, la pastora va a ir, pero va a ir a charlar con vos. No va a ir a hacer, le dijeron eso, no le dieron mucho más detalle. Decinos un día, un horario y la pastora se va a acercar a hablar con vos. Ok, pero el trabajo, ¿lo hace en el momento? No funciona así, perdón, pero no funciona de esa manera. Entonces yo decía, claro, es una persona que no conoce al Señor, que no tiene discernimiento de lo que ocurre en lo espiritual. Entonces tiene ese pensamiento, va a venir la pastora, va a pegar una oración, tira un poquito de agua bendita y acá se fueron todos los demonios. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Porque si la persona no recibe a Jesús en su corazón, si la persona no toma decisiones en su vida, si la persona no corta con todo lo que la ata, con todo lo que abrió puertas a que en ese lugar ocurran cosas feas, de nada serviría que yo vaya con todos los mentores, con toda la iglesia y oremos para que los demonios se vayan. A los 5 minutos estarían ahí de nuevo, si nada cambia. Entonces, cuando no tenemos discernimiento espiritual y no juzgamos a esta chica porque no conoce al Señor, pero lo pongo porque me parece un ejemplo claro, tenemos las expectativas equivocadas. Tenemos las expectativas en el lugar correcto. Esta chica, por falta de comprensión, tenía expectativas en que yo fuera y yo como que agarrara a los demonios, los sacara y le dejara la casa limpia. Y no funciona así. Si no hay un cambio, si no hay una decisión, si algo no ocurre en su vida. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto, pero así funciona el discernimiento espiritual, ¿no? Y el discernimiento espiritual me lleva a tomar responsabilidad a mí, frente a mi vida, frente a mi futuro. Entonces, ¿querés vivir con expectativa? Decile al Señor, Señor, necesito poder discernir las verdades espirituales. No quiero ser un niño que espera y reclama sin siquiera meditar en lo que la palabra dice. Quiero poder entender qué es lo que me estás hablando. Quiero poder entender qué es lo que vos me estás diciendo. Queremos vivir con esperanza, sabiendo que Dios tiene el control de nuestro futuro, sabiendo que Él está y que podemos confiar y esperar cosas maravillosas, pero que nuestras expectativas estén en el lugar correcto, de la manera correcta, y que podamos asegurarnos que la posición de nuestro corazón también es correcta. Cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar al Señor en esta mañana. Señor, sos tan bueno, sos tan fiel, Señor, y tenés un futuro maravilloso para nosotros. Pero hoy no queremos reclamar, no queremos pedirte, Señor, cumplí tu palabra, cumplí tus promesas, sino que queremos pedirte que examines nuestra vida, que examines nuestro corazón. Que antes de pensar en lo que anhelamos recibir de parte tuya, veamos cómo estamos nosotros, veamos qué es lo que estamos dando, veamos qué tan fieles, qué tan obedientes, qué tan leales estamos siendo en este tiempo. Que podamos ver si quizás hemos estado renovando nuestra mente o si quizás nuestros pensamientos se han quedado estancados en el pasado, en viejas tradiciones, en viejos mandatos, en viejos métodos, que tal vez fueron buenos en algún momento y funcionaron, pero que hoy ya no encajan con nuestro presente. Incluso, Señor, si quizás no hemos estado teniendo discernimiento y quizás nos hemos enojado con vos
pensando que no ibas a cumplir tu palabra, o que te habías olvidado de nosotros, o que algo había ocurrido. Pero hoy nos damos cuenta que en realidad quizás estábamos orando en la dirección contraria, en la dirección equivocada, que quizás estábamos teniendo una mala comprensión de lo que vos nos estabas hablando. Oramos para que tu Espíritu Santo traiga discernimiento a nuestra vida, para que ese don nos sea entregado, Señor, y podamos experimentarlo, podamos desarrollarlo. Señor, renová la visión de cada uno de mis hermanos, aquellos que quizás hoy se sienten decepcionados, tristes, angustiados, aquellos que quizás, como mencionábamos al principio, viven en piloto automático y ya no esperan nada. Quizás hoy nos damos cuenta que no recibíamos, no porque vos no estuvieras cerca, sino porque estábamos viendo de manera incorrecta la realidad. Que estábamos teniendo un discernimiento equivocado de tus principios, de lo que tu palabra nos habla y nos enseña. Queremos caminar en el centro de tu voluntad, no alejarnos, así como Moisés le dijo al pueblo, no alejarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino estar en el centro de tu voluntad. Para que vos puedas, Señor, bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor, a serte fieles, pero no solamente porque querramos recibir lo que vos puedas darnos, sino porque es lo que vos merecés, Señor. Una vida rendida, una vida consagrada, una vida entregada a vos. Eso es lo que mueve nuestro espíritu. El querer agradarte en todo lo que hagamos. El buscar tu aprobación. El buscar alegrar tu corazón, Señor. Que cuando nos mires sonrías. Que cuando veas nuestra manera de vivir te agrades de ella, Señor. Trabajá, Señor, en nuestro corazón. Trabajá en nosotros. ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Queremos vivir con expectativa. Sabemos en quién confiamos y sabemos que podemos esperar las mejores bendiciones. Porque de vos viene todo lo que nos llena, todo lo que nos da plenitud, todo lo que nos da una verdadera felicidad. No queremos buscar afuera lo que solamente necesitamos buscar en vos. Te amamos, Señor, te amamos. Que esta palabra quede anclada en nuestro corazón y sea el comienzo de un tiempo nuevo en nuestra vida. Gracias, Jesús.